de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, Vicente Tallán. El bloque del cambio positivo conformado por el Partido Social Cristiano, los movimientos Madera de Guerrero, Tiempo de Cambio y Conservador del Carchi. Nos encontramos hoy en este debate que necesariamente tiene que ser mucho más jurídico que político, porque precisamente esa es la responsabilidad que nos otorgó el pueblo ecuatoriano cuando le dijo sí a la pregunta 3 y al anexo que regulaba la reforma que hoy necesariamente tenemos que implementar. Pero también es cierto, no podemos olvidarnos que el antecedente a ese sí rotundo, mucho más allá del 63% que le dio el pueblo ecuatoriano a esta pregunta, fue precisamente el fracaso de haber reformado una constitución, haberse inventado una nueva función del Estado con un brazo y motor ejecutor llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirvió para absolutamente otra cosa que la concentración de la institucionalidad del país en beneficio y en favor de un proceso político. A más de que tampoco durante todo el tiempo de vigencia de este Consejo de Participación Ciudadana se cumplió también con la función de que se fomente, se coadyuve y que la participación ciudadana sea una realidad. Así es que un fracaso total la vida jurídica y la institucionalización de un consejo de esta naturaleza. Ahora, si bien es cierto, entrando al debate, yo creo que nos encontramos aquí en virtud de una propuesta que nace del presidente de la República y que sí hay que asumir una responsabilidad. Muchos de los que estamos en este Parlamento y organizaciones políticas respaldamos en función del concepto de fondo que era el cambio a la integración de este Consejo de Participación Ciudadana. Y el concepto de fondo es bueno, que precisamente esta nueva integración nazca de una elección universal, de una elección directa, pero a la vez se crea un problema que hoy este Pleno tiene que resolver a través de la aprobación de una ley. Concuerdo con el asambleísta Mendoza, un trabajo responsable, arduo de la comisión precisamente para tratar de compilar y presentar en un texto de segundo debate, que es el que hoy todos tenemos en nuestras manos, de una u otra manera, una propuesta que fundamentalmente tiene que respetar el mandato popular, un mandato que dispuso que la elección sea directa, es decir, que de plano queda alejada la posibilidad de que se establezcan filtros o más aún concursos, porque eso sería una mentira, habría sido una tomadura de pelo y sería no reformar absolutamente nada, sino simplemente contener o seguir trabajando, en virtud del mandato que hoy contiene la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, del Consejo de Participación Ciudadana, que vamos a reformar. Y obviamente no podía tener respaldo la propuesta del señor Presidente de la República de que siga mediando un concurso de méritos y oposición, que seleccione un determinado número de candidatos y que esos advenedizos vayan a la elección, porque precisamente eso fue lo cuestionado, la existencia de un concurso, de una meritocracia mal valorada, de comisiones de selección que terminaron pudiendo en los puestos de control al hermano, al padrino, al primo, al coideario, etcétera. Por ejemplo, una muestra fehaciente, y lo conversaba con el jefe de bloque de mi bancada, es que precisamente lo que hoy está pasando con el señor fiscal general del Estado es la muestra del mal trabajo que ha realizado un Consejo de Participación Ciudadana. Un secretario asesor del presidente de un trampolín a ser fiscal general de la Nación. Y vean ustedes las consecuencias. Este pleno de la Asamblea tuvo que escucharlo y tuvo que conminarlo a que comparezca a recibir explicaciones. Pero vamos al tema de fondo, decía yo, que esta necesariamente tiene que ser una discusión jurídica. Hay elementos básicos que tienen que ser parte de la reforma y que de una u otra manera están siendo considerados en el informe al que se refirió el presidente de la comisión y que leyó el secretario encargado de la Asamblea. Debemos respetar el hecho de que la elección se realice mediante sufragio universal, directo, libre y secreto, que el periodo ahora será de 4 años, tanto de los consejeros principales como suplentes, y aquí viene la novedad y que nos tienen trampados y parece que también nos tiene apurados, el hecho de que esta elección tiene que coincidir con la elección para seleccionar a las nuevas autoridades de los gobiernos seccionales. Cuarto, que los candidatos o los ciudadanos que pueden provenir tanto de la ciudadanía como de las organizaciones sociales tienen que cumplir con una serie de requisitos vinculados con la trayectoria, con no militancia política en determinado número de años, y obviamente que ninguna organización política
puede postular candidatos y con eso creo que absolutamente la gran mayoría de este pleno vamos a coincidir. Pero el kit de la propuesta está más allá y no podemos contentarnos con que nos digan es que ya el Consejo Electoral no va a organizar ningún concurso. El Consejo Electoral tiene que participar, pero simplemente cumpliendo su función constitucional, que es organizar un proceso electoral, y por otro lado, exclusivamente como filtro de verificación de requisitos, más no de calificación ni de selección alguna. Y por lo tanto, eso no es una concesión, es simplemente cumplir con el mandato ciudadano, así es que mucho ojo y cuidado con esa muletilla. Y finalmente, por escrito, así se lo leyó, y en el primer debate dejamos clara nuestra posición. Nosotros consideramos como bloque que el único mecanismo precisamente para garantizar que exista un nivel óptimo y una calidad idónea en los candidatos que se van a presentar, por un motivo o por un lado, tienen que necesariamente ser requisitos exigentes, como por ejemplo requerir un título de tercer nivel, porque vamos a conformar un organismo técnico que tiene una gran responsabilidad, que es seleccionar a las autoridades más importantes del Estado, como fiscal, contralor, procurador, etcétera. Por lo tanto, resulta irrisorio si vamos a seleccionar a quien sí le vamos a requerir un determinado perfil académico, una hoja de vida, una experiencia de ejercicio profesional. No contar con un título profesional parece que no tiene mucho sentido y mucho sustento. A otro lado, con esa muletilla que estamos discriminando. Precisamente no exigir un título académico es discriminar, ¿o acaso nuestros hermanos de los pueblos y nacionalidades no tienen la capacidad o no nos han demostrado aquí, están aquí en esta asamblea, economistas, profesionales, doctores en jurisprudencia? En mi maestría en Derecho Penal tuve una profesora que estuvo en este Parlamento, tiene una maestría, su esposo fue mi profesor, tiene un PhD, por lo tanto, alejemos esta muletilla y no pretendamos confundirnos. Por otro lado, siempre valoramos la tesis de que debía revisarse el hecho de la edad. Hoy la ley establece un único requisito de 18 años, nosotros consideramos que esto debía considerarse en 30, de una u otra manera, a través del texto propuesto por la presidencia de la comisión, se ha establecido de que si bien es cierto la edad permanece en 18 años, a estas personas les vamos a exigir 10 años de experiencia, conocimiento y activismo en, obviamente, participación ciudadana y lucha contra la corrupción, lo cual de una u otra manera permitiría elevar la edad de las personas que tienen que postularse, por un principio de conocimiento, de madurez, de experiencia de vida. Nos referimos en su momento a un número de firmas, un número básico, una realidad que no es ajena para la legislación ecuatoriana, porque, por ejemplo, hoy cuando un ciudadano quiere presentar una iniciativa legislativa, si no cuenta con el respaldo de una bancada, necesita cumplir con un determinado número de firmas, pues esta tesis, que también fue compartida por algunos miembros de la comisión, no fue aceptada. También nos referimos en cuanto a que no solo los requisitos debían tener un alto nivel de perfil, sino que las inhabilidades o las conocidas prohibiciones deberían ser rigurosas, mucho más rigurosas que lo que hoy establece la ley. Y precisamente, refiriéndonos a un numeral puntual, al numeral 2 del artículo 21 de la actual ley que se va a reformar, nosotros habíamos propuesto de que no solo sea una inhabilidad el hecho de que un ciudadano tenga una sentencia ejecutoriada en su contra, sino que también no pueda postularse a un concurso de esta naturaleza quien inclusive se encuentre procesado, se encuentre vinculado con un procesamiento penal, porque si queremos cuidar la calidad ética de las personas, pues obviamente tenemos que buscar y velar porque así sea, y ese era un particular importante. Tiene un minuto, señor. Otra propuesta, señor presidente, y con esto termino, fue finalmente el hecho de que si un funcionario público hoy quiere ser candidato al Consejo, renuncie 6 meses antes, y otros particulares que fueron acogidos. Finalmente, nuestra propuesta es clara. El único filtro que puede existir tiene que pasar por requisitos exigentes, por inhabilidades verdaderamente que constituyan rigurosidad, y vamos a una elección, que participen quienes tengan que participar. Cuidado con los concursos, porque eso no es lo que quiere el pueblo. Eso fue que permitió que quienes se han servido de eso, hoy seguramente lo sigan defendiendo. Así es que si eso va a pasar, con nuestros votos no cuenten. Gracias, señor presidente.